Bien, ¿alguien más quisiera compartirnos su reflexión? Pues justo lo que dijo, ¿no? Mientras el hombre va por un camino que ya está pintado, viendo la imagen, la mujer tiene que ir creando su propio camino. Claro, claro. Muchas gracias, Jesús. Pues en efecto, las dos participaciones fueron muy relevantes, además viniendo de varones, porque sí, es justo el mensaje. Las mujeres, eh, el camino que nos vamos forjando trae otro tipo de retos y son otro tipo de complejidades a las que nos enfrentamos. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se ha entendido la esfera de la toma de poderes, la esfera de directivos, los puestos de poder, pues tradicionalmente se han entendido como un área donde se desenvuelven los varones, ¿no? A las mujeres por estos estereotipos de género, pues tradicionalmente se nos ha encasillado más a acciones o actividades que tienen que ver con cuestiones asistenciales, con la administración del hogar, con la crianza, la educación de los hijos o la atención de los familiares enfermos. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que de repente el mundo, las circunstancias modernas, pues no pudieron ya soportar estos estereotipos de género, estos roles tradicionalmente asignados a unos y a otros. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que las mujeres necesitamos y aspiramos cada vez más a ganar espacios donde también participemos, porque bueno, por, por simple, pues sí, simple lógica, a ver, si somos poco más de la mitad de la población, pues obviamente queremos la mitad de los espacios, ¿verdad? De participación, de poder, de toma de decisiones, de que nuestra voz sea escuchada. Y en ese sentido, pues estamos luchando porque también se nos sean reconocidos los mismos derechos a hombres y a mujeres, pero no solamente los mismos derechos, sino incluso los mismos privilegios. ¿Y a qué voy con esto? Justo esta imagen es muy explícita porque, como bien nos decía Axel, aquí el camino para un varón está pintado por terceros. Y esta última frase bien se puede equiparar al símil de que hay toda una red de apoyo ya consolidada, una red de facilidades para los varones que eh, son, salen a la vida pública o al mundo de los negocios o a cualquier otro sector y las cosas ya están hechas y están asumidas y entendidas en código masculino, ¿sí? Con las mujeres no es así, porque las mujeres pues nos tenemos que enfrentar con prejuicios, ¿no? Como el hecho de que si estuvimos cierto tiempo en casa porque nos embarazamos y nos dedicamos a la crianza de los menores hijos, en automático la gente piensa que después de ese periodo, cuando nos queremos incorporar a la vida laboral, nos consideran como obsoletas o como si eso hubiera minado nuestra inteligencia y entonces nos volvemos más torpes, ¿no? Cuestiones que desde luego atienden a prejuicios y que desde luego excluyen el desarrollo de las mujeres y en efecto, pues es justo con esta imagen lo que se explicita, que necesitamos nosotras probarnos aún más y en este sentido, pues demostrar al doble o al triple nuestras capacidades para ser tomadas en cuenta, ¿no? Y es cuando entran cuestiones como la perspectiva de género, este concepto que actualmente se encuentra muy en boga, sin embargo, pues no solamente es un tema de boga, sino que, como dice aquí la lámina, la perspectiva de género es una visión científica, analítica y política. Esto es, no es una ocurrencia de las feministas, no es una ocurrencia de grupos radicales que se pensaría
somos mujeres revoltosas o que aniquilamos completamente la figura del varón. Por supuesto que no. Eh, Me parece que hablar de perspectiva de género, hablar de feminismos, es hablar de gente convencida de que todas las personas tenemos derecho en circunstancias de igualdad a acceder a todos los derechos, tenemos el mismo respeto y calidad de ser reconocidos como personas en igualdad de circunstancias, en igualdad de dignidad. Y en ese sentido, podemos hablar de que hay afortunadamente varios varones que coinciden incluso con la teoría feminista. Cuando nos acercamos a los feminismos desde una perspectiva académica, no de lo que me dicen por ahí o de lo que leo por ahí en redes y que entonces yo interpreto como feminacismos. No, 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 no es el feminismo. El feminismo es estar convencido de que mujeres y hombres somos iguales y por eso es una visión científica bajo la cual la perspectiva de género es una visión científica bajo la cual tenemos que observar el mundo, nuestras leyes, nuestras estructuras sociales, laborales, etcétera, y que nos permiten analizar y cuestionar justo esos entramados que tradicionalmente han sido construidos por varones y que al día de hoy somos cada vez más las mujeres que solicitamos y que hacemos todo nuestro trabajo y todo nuestro empeño para que nuestros argumentos y nuestra presencia sea cada vez más tomada en cuenta. Bien, la siguiente. Y entonces, bueno, pues esto me da falta justo para hablar de los techos de cristal y los suelos pegajosos. ¿A qué nos referimos con techos de cristal? Este es un término aplicado desde la psicología que se refiere a las barreras invisibles, difíciles de traspasar, que representan los límites a los que se enfrentan las mujeres en su carrera profesional, no necesariamente por una carencia de preparación o capacidades, sino porque la misma estructura institucional es compleja e impide este crecimiento, ¿no? Aquí vemos otra imagen donde pues justo hay una escalera perfectamente definida del lado de los varones, pero el escalón es muchísimo más difícil de saltar a veces con las mujeres por estos periodos y estos encasillamientos de roles de género que a veces se nos asignan. Esto es, por ejemplo, yo cuando estuve casada, desde luego que hubo una notoria, un notorio ritmo desajustado entre el papá de mi hija y una servidora. ¿Por qué? Porque efectivamente, pues yo me quedo unos meses, vaya, ni siquiera fue una temporada, me quedo unos meses en casa, en lo que pasa mi incapacidad después de tener a mi pequeña. Y cuando yo ingreso nuevamente a mi lugar de trabajo, en automático fue como una desvalidación, ¿no? No me ausenté tanto, me ausenté 3 meses y en automático fue una desvalidación de, pues vas llegando, tú ya te perdiste estos 3 meses, aquí ya avanzamos de cierta manera y pues para incorporarte, pues hazle como puedas, ¿no? Posteriormente, ya conforme mi hija iba creciendo, en la fuente laboral de su papá se entendía como que él entonces tendría mayor flexibilidad de horarios, de movilidad geográfica, etcétera, porque él era el hombre proveedor, ¿no? Tradicionalmente entendido así, que claro, ellos no se imaginaban o no investigaban, no indagaban si también la esposa, en este caso yo, trabajaba o no. Se asumía por entero que, que entonces él podía tener mayor movilidad, salir más constantemente a viajes, estar las horas que se requirieran en la oficina. ¿Por qué? Porque se asumía pues que yo estaba al cuidado de mi hija, pero si yo tenía las mismas exigencias, porque claro, pues yo también en ese momento era una trabajadora como cualquiera, pues claro, a mí tema de los horarios se me complicaba tremendamente, la movilidad geográfica para tener alguna diligencia fuera del estado, pues de igual manera, ¿no? Entonces es cuando hablamos pues de que debe existir una acogida por parte de las instituciones, por parte del sector privado también, para que entonces hombres y mujeres pues podamos al mismo tiempo ser copartícipes de la educación y crianza
menores hijos cuando vivimos este tipo de circunstancias y al mismo tiempo ser todos copartícipes y colaboradores del propio desarrollo de las personas, ¿no? Por poner algunas cifras, por ejemplo, hablamos de que las mujeres ocupan el 31% de los puestos de alta dirección en México, 7% de los miembros de la junta directiva de las empresas mexicanas son mujeres, solamente el 7%. Y solo el 2% de las mujeres mexicanas son empresarias. Esto es, ¿por qué tenemos este tipo de cifras? Pues justo por lo que les comentaba, porque si los roles de género tradicionalmente estereotipados a las mujeres se siguen recargando esencialmente en las mujeres, pues por supuesto que hay una desventaja, un desequilibrio en el tiempo que uno u otro sexo destina al desarrollo académico, laboral, profesional, etcétera, ¿no? Y esto nos obliga justo, pues también a hablar de los suelos pegajosos. ¿Qué son los suelos pegajosos? Bueno, pues estos son aquellas ideas o nociones de la cultura organizacional, institucional o de cualquier índole que actúa bloqueando la promoción laboral de mujeres a través de varios procesos influidos por estereotipos y roles de género. Esto es, cuando tenemos oportunidad de algún tipo de convocatoria para ascender a algún puesto, la selección o el reclutamiento de inmediato piensa en que es mejor contratar a un varón porque se asume de inmediato que la mujer se va a querer casar, se va a querer embarazar o ya tiene hijos y no va a dar el mismo tiempo ni la misma calidad a las necesidades de la empresa o de la institución para la que se está trabajando, ¿no? O pasa también que a veces pues las mujeres queremos no solamente ser buenas madres o ser buenas hijas, sino que también queremos ser profesionistas, pues que vayamos conquistando mayores espacios y también ser exitosas en ese aspecto de nuestras vidas. Y llegan comentarios como, ay, pero pues estás dejando mucho a tus hijos, como si además el tema del cuidado fuera única y exclusivamente de nosotros. Y si se fijan muchas veces, las mujeres que nos dedicamos a desarrollar al mismo tiempo la cuestión profesional o los éxitos laborales, constantemente nos vemos cuestionadas como madres, generando incluso a veces una culpa innecesaria, porque entonces a los ojos de muchas personas, el ser una profesionista exitosa forzosamente implica tener varios fracasos en tu vida familiar. Claro, por eso es divorciada, claro, por eso la hija tiene depresión, claro, ¿no? Y entonces hay una serie de culpabilización sobre las situaciones alrededor de estas mujeres que se le atañen al haberse atrevido a querer, a desear, aspirar a obtener cierto éxito laboral, ¿no? Por el contrario, con los varones, ¿qué sucede? Un varón que es exitoso laboralmente, al contrario, pues se le observa como una persona digna de reconocimiento, como un buen proveedor, como un gran padre de familia, como un esposo ejemplar, cuando pues el tema es que, insisto, el cuidado debe ser corresponsable tanto de la mujer como del varón, ¿no? Y entonces con este ejemplo muy, muy pequeño es que también ejemplifico cómo la propia sociedad, las propias prejuicios, las propias estructuras, no solamente nos ponen techos de cristal que es complicado a veces enfrentar y romper, sino que también intenta jalarnos por ciertas aspiraciones o por ciertos condicionamientos que se esperan a partir de mi ser mujer, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué hacemos entonces para poder romper e ir atacando, pues, estos conceptos? Si quieres quitar la presentación. Pues yo siempre hablo como una convencida de los derechos humanos y como una convencida del acceso a la información
que la mejor manera de ir combatiendo pues estos conceptos es justo conociendo nuestros derechos y no solamente conocerlos, sino saber a dónde acudir, en qué consisten, quiénes son nuestras redes de apoyo, a dónde hablar y cómo ejercerlos. Y esto lo logramos con acceso a la información. Yo sé que, o tengo la plena conciencia de que estoy siendo víctima de violencia de género. Ok, ya sé que es eso en razón de que sé que tengo derecho a una vida libre de violencia. Pero, oh sorpresa, no sé a dónde acudir. No sé por dónde empezar, no sé dónde denunciar, no sé si hay albergues y si hay, quién los proporciona, ¿no? Y entonces, con acceso a la información, es justo, pues, donde podemos encontrar estos instrumentos y estas revelaciones de cómo ir garantizando nuestros derechos. Además, que la transparencia, pues, implica y forza al Estado a que evidencie qué se está haciendo con respecto a lograr la igualdad sustantiva, qué tanto está cumpliendo con las leyes, qué tanto está cumpliendo con las normas internacionales, si los presupuestos se están aplicando para los fines para los cuales estaba destinado o no, si las políticas públicas están siendo exitosas o no. Entonces, en este sentido, es que cómo podemos romper los techos de cristal y cómo podemos combatir los suelos pegajosos. Simple y sencillamente, siguiendo, luchando por nuestros derechos como mujeres en condiciones, además, sororas. ¿Qué es esto de sororas? Pues que entre las propias mujeres seamos nuestro propio apalancamiento para el acceso de derechos en climas, de igualdad y en climas cordiales. Yo a veces les digo que el ser mujer no necesariamente implica que seamos mujeres convencidas del feminismo o mujeres convencidas de la perspectiva de género, porque pues todas las personas, todavía hasta mi generación, posiblemente todavía les salpica a las generaciones de ustedes, cada vez menos afortunadamente, pero pues estamos inmersos en una estructura y en una educación machista. De hecho, cuando yo estaba estudiando el posgrado y veía que de las últimas materias era la materia de género y derechos humanos, decía, ay, pero ¿para qué género y derechos humanos? Si yo ya sé, ¿no? Yo decía, pues soy mujer, pues yo ya me he enfrentado a ciertas cosas, yo ya me sé la materia, yo la vivo. Y cuando una tiene una aproximación más académica y más teórica de lo que implica la perspectiva de género, de lo que implica el feminismo, se empieza a entender justo el feminismo como esa herramienta de libertad, pero no solamente para las mujeres, inclusive para los varones, para que no haya esos condicionamientos de que el varón debe ser fuerte y no llorar, y la mujer, pues sí, a ella se le permite más la expresión de emociones. Cuando hay varones sumamente sensibles y extrovertidos con sus emociones, y vemos mujeres que a lo mejor no lo somos tanto, pero eso no nos hace masculinas ni nada, ¿no? A menos que queramos serlo, pues. El punto es que creo que tenemos que partir de un profundo respeto por la manifestación humana en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus tipos, que seamos las mujeres que queramos ser, porque no hay un rol o un condicionamiento de mujer. Habemos muchas mujeres, hay muchos hombres y muchas manifestaciones de ser hombre también. Y en ese sentido, yo les hago una atenta invitación, en particular a los varones, a que puedan acercarse a estos movimientos, que puedan ser aliados de las mujeres, de sus compañeras, porque definitivamente, pues este movimiento, desde luego, es un movimiento nuestro, pero no podemos solas, porque necesitamos la conciencia de cada vez más varones, conscientes de esa igualdad sustantiva, conscientes de que es mejor vivir en condiciones equitativas entre ambos sexos, para entonces lograr el desarrollo y la prosperidad a la que todos y todas aspiramos en cuestiones de paz, en cuestiones de desarrollo económico, social, etcétera. Y pues por último, señalar que gracias a la transparencia, gracias al ejercicio de derechos y gracias al acceso a la información,
nunca más nuestro silencio va a ser el privilegio de muchos otros agresores, y eso es una conquista que hay que reconocer justo de los movimientos feministas. Y en este sentido, insisto, pues convocarlos a todos y a todas a que podamos acercarnos y adentrarnos más en todas estas conceptos y en estas luchas que además es importante mencionar, pues no podríamos encabezar ninguna de nuestras luchas de manera aislada. Necesitamos forzosamente hacer conciencia en colectivo y pues aquí en la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, pues es justo lo que intentamos hacer. Transversalizar la perspectiva de género en nuestras acciones, y no solamente en nuestras acciones, sino ir haciendo pues un cinturón cada vez más grande para que todas las acciones públicas en las que podamos impactar se empapen de este convencimiento de que vale la pena luchar por la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, para que podamos entre todas y todos tener un mejor estado, un mejor país y desde luego pues un mejor mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elena. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Adelante, Axel. Yo tengo una preguntota. Por ejemplo, yo creo que la gran mayoría de los varones en su momento creímos que el movimiento pues, feminista era enfocado en la eliminación del varón. Yo creo que en algún momento de nuestras vidas pasó por nuestra mente, ¿no? Sin embargo, es por la desinformación que hay, ¿no? Como comentó, por las redes sociales, de las personas, de las fake news que hay, la desinformación que hay en todos lados, incluso en los medios, por medio de la TV y todo. Ya ve la conferencia de nuestro señor presidente, que esta marcha iba a traer molotovs y no sé qué. O sea, tanta desinformación que hay, yo creo que también es la culpable de que uno caiga, ¿no? En estos estereotipos. Pero me gustaría preguntarle cómo nos podemos informar más, ¿no? O sea, a mí me gustaría conocer más. Sé que hay libros, porque ya he estado en varias pláticas. Sé que hay libros que hablan sobre esto. Sé que hay varias maneras en que los varones podemos contribuir al movimiento, pero la verdad soy muy distraído y a veces quiero buscar, pero no sé cómo. No sé si por ahí me podría ayudar en cuestión de eso, de cómo nos podemos informar acerca de más para comprenderlo mejor y no caer, ¿no? Ante los estigmas de la sociedad que le dan a estos movimientos. Gracias, Axel, por tu pregunta, y pues te felicito además por querer acercarte a esto. Fíjate que, mira, yo, por ejemplo, una de las feministas que a mí me gusta mucho recomendar es Judith Butler. Simone de Beauvoir, bueno, pues es como obligada, pero en todo caso, creo que una página muy pertinente de consultar, pues es justo el Instituto Nacional de las Mujeres, ¿no? En el INMujeres hay muchísima referencia bibliográfica, hay muchos datos estadísticos, además de la situación de las mujeres en el país. Y es cierto que hay mucha infodemia, ¿no? Pero también es cierto que hay radicalismos, ¿no? Como en todos los movimientos, ¿no? Y dentro de las feministas, desde luego que hay feministas radicales. Sin embargo, creo que es muy importante ver con ojo crítico los cuestionamientos o pues estos señalamientos negativos que a veces se hacen de las mismas feministas radicales, porque dicen, bueno, es que en las marchas llegan y destrozan todo. Lamentablemente, la historia de la humanidad
a veces hay puntos de quiebre en el contexto de la humanidad que implican que para poner la agenda, la que sea, para poner determinada agenda en, en la agenda pública, es importante llamar la atención a veces de esa manera, ¿no? Y entonces, yo uso un término que se le copié a una amiga que me decía, es que yo siento que yo soy una machista en rehabilitación, me decía. ¿Por qué? Porque, como les decía hace un rato, pues a veces crecemos justo dentro de esta cultura o dentro de esta estructura machista y a veces no nos damos cuenta que las propias mujeres estamos replicando estereotipos machistas en la educación de nuestros menores hijos, pero también en la relación entre nosotras. Y una de las maneras de captar la atención y de hacer justo pues ese rompimiento es, yo hablaba de feminismos porque hay una gran variedad de corrientes dentro de las feministas y entonces pues está justo esta parte de cómo a veces la vida golpea tan fuerte la vida de ciertas personas y de ciertas familias que yo al principio también decía, bueno, pero ¿por qué salen todas y rayonean y incendian lugares, en fin? Y entonces cuando escuché yo a una mamá muy triste, muy desesperada, muy frustrada, muy desilusionada, porque a su hija, bueno, es que son dos historias. Una de ellas desaparece su hija, la otra, su hija fue violada multitudinariamente y entonces una no encontraba a su hija y además las autoridades no estaban siendo lo suficientemente diligentes y la madre de la niña violentada sexualmente pues tampoco tenía años con problemas de depresión y mil temas que se desbordaron a partir de esa experiencia traumática y pues igual, 11 años después, sin acceso a la justicia. Y entonces decían ellas, bueno, el día que le pase a alguien cercano, ¿no querría salir a quemar la ciudad? ¿No querría salir a gritarle a todo el mundo que necesitan hacer algo porque está pasando eso en tu familia y eventualmente les sigue pasando a diario a muchas otras más, ¿no? Entonces son preguntas que hacen cuestionarse y que hacen empatar hasta cierto punto y en cierta medida con muchas reacciones, ¿no? Y al final cada quien tomará su postura y su criterio. Yo no vengo aquí a convencer a nadie de nada, pero sí a hacer un llamado a que ese tipo de críticas pues tienen que ser críticas muchísimo más pensadas y no hablar solamente desde lo que uno ve de un monumento rayoneado contra lo que eso implica y lo que hay detrás de ese monumento rayoneado. Entonces, bueno, creo que me extendí un poco más, Axel. Espero haber respondido tu pregunta. Pero sí creo que la mejor manera de tener aliados como tú en esta materia, pues es justo teniendo todas y todos más o menos la misma información y pues ejercitar muchísimo la empatía, porque definitivamente es uno de los valores que se requiere para poder lograr la igualdad sustantiva. Muchísimas gracias. De hecho, eso me llamó la atención y que en su momento también me llamó la atención cuando allá en Estados Unidos, toda la gente fue muy empática cuando mediante abuso policial mataron a una persona de color. Fueron muy empáticos, ¿no? Y salieron a destrozar también cosas y que yo creo que se metieron en ese tema, ¿no? De la igualdad en la cuestión racial, ¿no? Y es un movimiento feminista que también está haciendo, pero en la igualdad de derecho de género, ¿no? Entonces me causa ruido que por qué un movimiento de derechos humanos sí salen a destrozar y salen a protestar así, y cuando las mujeres hacen algo así, se rechaza completamente, ¿no? Me causó algo de conflicto y la verdad no le entendía. Yo decía, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué este cambio tan radical? ¿Qué clase
de moral tienen las personas que apoyan uno sí y otro no, cuando se busca lo mismo, ¿no? La igualdad de defender los derechos humanos, ¿no? Entonces, pues sí me sorprendía también eso. Me acordé ahorita que lo comentó, que comentó algo y se me vino a la mente. Y pues bueno, nada más quería agregar eso, pero muchas gracias. No, al contrario, Axel, muchas gracias a ti. Pues sí, o sea, qué sencillo es justo ver lo que hacemos nosotras en la calle y no ver lo que en el sistema necesita cambiarse. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a mí también me gustaría hacer otra pregunta. Ahorita estábamos entendiendo un poco más, ¿no? ¿Cuáles son los medios? ¿Cómo podemos nosotros no investigar, más bien informarnos sobre, pues, conocimiento al respecto? Diría yo cultura general o más que cultura general, algo que en serio todos deberíamos de saber. Pero dicho desde esta perspectiva, también yo he vivido lo que usted ahorita mencionaba. Hay mujeres que pasan por esto y sin darse cuenta, pues se involucran en el machismo sin darse cuenta y lo hacen como parte de su vida sin que haya un hombre de por medio. Lo digo porque pues al menos a mí me pasó en mi niñez que familiares míos, pues bueno, mejor dicho mías, pues tenían rasgos de esto mismo. Pero ahora nosotros como hombres, yo quisiera preguntarle cuáles son las acciones, las cosas que nosotros podemos hacer, ¿no? Suena muy básica la pregunta, así yo creo que hay muchas cosas muy obvias, pero pues dado que la especialista en el tema aquí, ¿no? Pues quisiera preguntar cosas más específicas, directas que podríamos hacer nosotros como individuos en estas situaciones. Gracias. No, gracias a ti, Noé. La verdad es que no es tan sencillo lo que preguntas y gracias por cuestionarlo porque fíjate que, a ver, es muy cierto. Yo decía, pues al venir todos y todas de estructuras y de una educación primordialmente patriarcal, pues ha sido normal hasta cierto punto en ver que no solamente los varones, sino las mismas mujeres, a veces tendemos a replicar este tipo de situaciones. Por eso el ser mujer no necesariamente te hace ser una convencida de la perspectiva de género o una feminista, ¿sí? No tiene que ver con eso, es más bien, el feminismo, lo he dicho desde que lo estudio, o la perspectiva de género, es justo de construir nuestra mentalidad para entonces cuestionar por qué las cosas son como son y si así deben de ser siempre, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, te puedo comentar, yo pues hace tiempo cuando era joven aún como ustedes, tenía una pareja y esta pareja me decía, era un hombre muy inteligente, entonces él se sabía así, inteligente, y pues yo pues así creo que sí soy buena, ¿no? El punto es que decía, yo soy el cerebro de esta relación y tú eres el corazón, ¿no? Entonces, él hacía notar que había una superioridad intelectual sobre la mía y que pues yo servía solamente para expresar emociones, ¿no? O ser empática con las demás personas que nos rodean. Entonces, pues en el momento no le daba importancia a la expresión, sin embargo, pues al día de hoy, si alguna de mis parejas llega y me dice, oye, tú eres el corazón y yo soy el cerebro, sí voy a voltear con cara de a ver qué me estás queriendo decir, ¿no? Son en esas sutilezas, ¿no? Donde a veces se, se filtran como ese tipo de estructuras o de cultura machista.
Otro ejemplo. A mí me ha pasado mucho que si estoy en una mesa sentada con varones exponiendo diferentes puntos de vista, al momento en el que me toca hablar a mí, hay cierta distracción de mis compañeros varones, como que me escuchan. Ah, pues muy bien, comisionada, muchas gracias. Y sigue la mesa, ¿no? Siguen las participaciones. Y entonces de repente en el lugar quinto, después de mí, hay un varón que parafrasea la misma idea que yo, la misma. Claro, tiene toda la razón usted, licenciado Pedro López. ¿Cómo no lo pensamos antes? Y entonces dice uno, bueno, ¿no me escucharon? ¿Estoy hablando en chino? ¿O qué sucede? ¿No? Y es que hay una tendencia a veces de no poner tanta atención a lo que está diciendo una mujer. A veces sí se supedita mucho nuestro argumento, ¿no? O nuestras palabras. O me ha tocado que si voy con mis colegas, comisionados, ¿cómo están? Hola, mi reina, ¿tú cómo estás? Pues no soy tu reina, también soy una comisionada. Y si te estás refiriendo a mis colegas comisionados como eso, pues también a mí, o sea, no lo voy a sentir de cariño, ¿no? Porque pues estamos en un plano institucional donde nos conducimos con cuestiones institucionales. O a veces también llegan y seguramente ustedes han escuchado el término mansplaining, ¿no? Que son estas costumbres que a veces tienen los varones por explicarte algo que al parecer tú no estás entendiendo de cómo funciona en una estructura, porque estás intentando hacerlo diferente, ¿no? Entonces a mí me hacían mucho mansplaining diciéndome, no, a ver, Malena, pues es que aquí la cosa es, aquí los acuerdos se logran en la noche, en las cenas y con una copa en la mesa, porque si no la cosa no sale. Pues sí, maestro, pero a ver, yo tengo una hija que tengo que atender, le estoy pagando horas extra a una muchachita que me está ayudando a cuidarla, no me da la vida para eso y no quiero ejercer mi maternidad así, con nanas en la noche, porque yo tengo que venir en las noches, que es cuando a ustedes se les facilita, a venir a hacer acuerdos, ¿no? Entonces, ahorita, pues, platiqué como un poco de mis vivencias, pero lo que quiero decir con esto no es que a veces yo al inicio lo asumía como algo normal y pues bueno, pues así tiene que ser. Entonces es en esas sutilezas, a veces no tan evidentes, donde lo mejor que pueden hacer los varones para acompañarnos y para ser aliados nuestros es justo tratar de entender cuáles son nuestros entornos, qué es lo que ha implicado llegar hasta la mesa donde estamos sentados, todos y todas juntas, o lo que ha implicado que tu compañera en el salón de clase esté ahí, ¿no? Porque seguramente que sus circunstancias van a ser distintas, ¿no? Y seguro que detrás, pues hay historias a las que a lo mejor los varones no se toparon. Los varones topan a otras y también estoy convencida de que hay que hacer algo ahí, ¿no? Yo soy una convencida de que los hombres necesitan expresar más sus emociones y creo que a partir de ahí hay muchas manifestaciones que no necesariamente son positivas, ¿no? Lo acabamos de ver este fin de semana, pero haciendo a un lado esto, lo mejor que pueden hacer por nuestro movimiento ustedes es escucharnos, tomarnos en serio, así como se toman en serio entre ustedes, y ser estas nuevas masculinidades que colaboran y que son proactivos en todos los roles de la vida, si esto es en el hogar, si esto es en lo laboral, si esto es en lo profesional. Estoy convencida de que en juventudes como las de ustedes, las nuevas masculinidades son las que tienen que empezar a entender el mundo diferente y esto se logra visualizando a la compañera que está enfrente de ti. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, Elena, yo quiero, no sé si veas, pero aquí hay hombres y hay mujeres. Y yo creo que el hecho de que dos hombres hayan tomado la palabra, pues ya es un cambio, ¿no? Y es representativo. Eso nos dice que
que hay empatía, que hay sensibilidad, ¿no? Al tema. Y pues ya es un cambio, ¿no? Es un pasito que estamos dando. Entonces, pienso yo que es bueno, ¿no? Que es positivo. Y gracias, alumnos, pues, por estar presentes. Yo creo que en otra situación, pues simplemente ven el tema, el título de la conferencia y no se conectan, ¿no? Y el hecho de estar aquí conectados y de querer hacer un cambio ya significa mucho, ¿no? Como institución, para nosotros maestros, pues a mí me da orgullo que estén aquí y que hayan participado ustedes, hombres, ¿no? Pienso que es un pasito bueno y positivo. ¿Algún otro comentario? Cuando haya otra, nos invita, maestra. Ya sabe que aquí andamos interesados en el tema. Claro que sí, Axel. ¿Nada? Bueno, Elena, pues te agradecemos mucho tu participación. Te estaremos haciendo llegar vía correo electrónico tu constancia de participación, tu reconocimiento. Y pues muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo que hoy nos dedicaste. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a todos y todas por estar hoy aquí con nosotros. Y bueno, feliz Día de la Mujer. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo y gracias por la invitación. Gracias, que tengan Gracias, bonita buen día a tarde. todos, gracias. Gracias, nos vemos. bonita Gracias. tarde. Se me hizo muy Adiós. rápido, maestra. Ya hizo- sé, Axel. Me quedé con ganas de más, de saber más. Pero bueno, Vamos a organizar otra, Axel. ay, qué bueno. Pues me invita, maestra. Ya sabe que yo siempre quiero conocer de todos los temas, ¿no? Entonces, Claro que sí, Axel. estamos atentos, maestra. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye.